Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Alejandro Álvarez González. Hoy vamos a dar una clase para farmacología a la carrera de enfermería. Estábamos hablando sobre lo que es la farmacología pediátrica. En los cuestión anterior hablamos sobre las modificaciones que tiene fisiológicamente el cuerpo cuando está en la edad de desarrollo o de crecimiento, en la que hay variaciones importantes que pueden afectar la efectividad de un fármaco en comparación con la de un adulto. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la dosificación, ¿sí? Porque interviene mucho o es un participante en lo que es una buena eficacia de un tratamiento médico, ¿sí? Habíamos hablado que la farmacodinámica es aquella parte de la farmacología en la que estudia el efecto de los fármacos en el cuerpo, es decir, qué cambios va a sufrir o va a producir, perdón, el fármaco o el químico en nuestro cuerpo, ¿sí? Pero para hablar de eso, vemos que el niño, como tiene en constante crecimiento, en constante desarrollo, habíamos dicho que algunos órganos no estaban funcionando al 100%, y ese constante desarrollo pediátrico, entonces va a intervenir mucho lo que es la dosis para su edad, ¿sí? La dosis para su edad a veces tiene algunos inconvenientes que los vamos a ver más adelante. La dosificación por la edad, en todo caso pediátrica, ha sido dividido en dos categorías, lo que es la subcategoría de las edades de los niños, en neonatos, lactantes, preescolares, escolares y adolescentes. Habíamos dicho que neonatos era de que nace hasta los 30 días, lactantes era de 30 días hasta los 2 añitos, preescolares va de 2 añitos hasta los 6 años, escolares de 6 años hasta los 12 años y los adolescentes de los 12 a los 18 años. En todas estas etapas hay cambios dentro del organismo del niño. Aparentemente pareciera que fueran sectorizados así, pero en realidad ese es el inconveniente de lo que tienen los fármacos, que el cuerpo va cambiando paulatinamente, no por sectores, ¿sí? Y el otro esquema es que a determinado rango de subcategorías de las edades, entonces se le va a dar una dosis determinada de ese fármaco. ¿Cuáles son los problemas que tienen estos dos métodos? Uno, que se ha estimado que el organismo necesita una dosificación, en caso de miligramos, sobre los kilos de peso que tengan, ¿sí? A esas edades pediátricas. Pero en sí, el organismo como va cambiando y cambiando y cambiando, y no se estima en esa situación, solo se estima el peso, no se estima el desarrollo de los órganos, ¿sí? Y lo otro es que las dosis son divididas en rangos etarios, o es decir, los rangos por las edades que habíamos mencionado. Entonces, estamos asumiendo que la farmacodinámica y la farmacocinética en estos rangos de población son iguales. Es decir, en cada periodo hay un lapso de tiempo y en ese lapso de tiempo se va a mantener. Pero no es así. El desarrollo del organismo va evolucionando día con día, ¿sí? Entonces, ahí es donde a veces puede fallar este tipo de dosificación, pero es la que se está utilizando en este momento, ¿sí?
También tenemos que a veces está fuera de nuestras manos, está fuera del médico, está fuera del licenciado en enfermería que dan medicamentos, tratan enfermedades, ¿sí? El otro es que la mamá para ahorrarse dinero y si el hijo tiene los mismos síntomas, imaginen, ya ha pasado un año o 2 añitos, le da el mismo medicamento a la misma dosis que se lo dio el médico o el licenciado en enfermería. Esto, ya que ustedes saben que la mayoría de las enfermedades tienen casi los mismos síntomas, varían en algunos aspectos. Y esa variación de esos aspectos lo aprenden los de personal de salud, pero no la mamá, ni el papá, ni el tío, ni los familiares, ¿sí? Pero como hay síntomas que son iguales, entonces considera que es la misma enfermedad y hay que darle el mismo medicamento. Y sin saber que el cuerpo va desarrollando, le dan la misma dosis, creyendo entonces que le están dando un adecuado tratamiento y a una dosis inadecuada, ¿sí? El cuarto problema ocurre en aquellas personas que cuidan a los niños. La mamá, el papá o el familiar directo que tiene el niño ve el problema cuando regresa a su trabajo y le dice a la que le cuida, anda a llevarlo donde el médico. Y el médico entonces lo revisa, le da su buen tratamiento de acuerdo a la dosificación, a las enfermedades, a los exámenes, a la edad, ¿sí? Entonces, pero esta persona tiene que explicarle a la otra persona lo que le explicó el doctor. ¿Cuánto considerarían ustedes que esta persona puede captar en una consulta de 30 minutos o de 20 minutos en la que la mayoría es el examen del paciente y que solo 2 o 3 minutos se le da para explicarle cómo debe tomarse las medicinas, ¿sí? Entonces, es bien difícil que se le quede y es bien difícil decirle, mire, si tiene esto, si tiene el otro, si ve que va empeorando, si ve que va mejorando, pues haga esto. Cuando llega a la casa, le dice a otra tercera persona y ya pues no lo dice exactamente como uno lo dice, sino que ya ha cambiado un montón de cosas, ¿sí? Esos son los problemas que pueden ocurrir en una dosificación con un niño con estos esquemas que actualmente se están manejando y que ha ocurrido pues muchos problemas en relación al niño porque hay problemas de lesiones, problemas de efectos secundarios fuertes o que de repente no hay un tratamiento oportuno y la persona se puede complicar y fallecer, ¿sí? Existen también si ustedes ven unos ejemplos que vamos a poner acá, hay fármacos que en adultos no se manifiestan igual que en los niños. Entonces, hay efectos más fuertes, hay complicaciones más fuertes. En los que si usted se lo da a un adulto no le pasa nada de eso. Como por ejemplo, los efectos terapéuticos de los sedantes y los anticoagulantes en los niños es más fuerte, ¿sí? Usted le da para medio tranquilizar a una persona y si le da el tratamiento de medicamento a la dosis que dice ahí, lo duerme al niño. Entonces, los anticoagulantes también es más difícil de controlar en los niños, ¿sabes? Hay reacciones adversas, como por ejemplo el uso de corticosteroides. Los esteroides alteran el desarrollo del crecimiento o las quinolonas y las tetraciclinas cierran el disco de crecimiento de los huesos. El disco de crecimiento de los huesos es por donde crecen los huesos y uno se hace más alto. Pero cuando utilizamos estos medicamentos de tetraciclina y quinolonas en menores de 18 años, le estamos
adelantándose cierre de ese disco de crecimiento y vemos que el niño ya empieza a ver alteraciones de su crecimiento y se va quedando enano, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que hay con fármacos. No son, si lo utilizamos en adultos no hay ningún problema, pero si lo utilizamos en niños, este tipo de tetraciclina o quinolona, podemos dejar a un niño bien pequeñito, de altura, en talla, ¿va? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la utilización de los fármacos. Para eso se han creado instituciones o administraciones o industrias que controlan los laboratorios, como por ejemplo la FDA, que es la Administración de Alimentos y Drogas, en la que ellos tienen un protocolo de que para que sea aceptado un fármaco, ya sea para adultos, ya sea para la edad pediátrica, debe seguir ese protocolo. Entonces debe seguir una serie de recomendaciones, una serie de restricciones que si no se cumplen no pueden salir al mercado, ¿sí? Eso le da más que todo una mayor, nos aseguramos o se asegura legalmente que este fármaco no llegue a provocar daños a la edad pediátrica, ¿sí? La FDA a veces da patentes para los laboratorios que han creado un nuevo medicamento para que ellos tengan por cierto tiempo la premisa de solo ellos venderlo y después de ese periodo, entonces ya para otras empresas. Porque antes un laboratorio descubría ¿cómo se llama? Un fármaco y prácticamente invertía una gran cantidad y cuando salía al mercado, esa inversión se iba a la basura. ¿Por qué razón? Porque las otras empresas empezaban a producir el mismo medicamento sin hacer ninguna investigación, sin hacer ninguna inversión y entonces ya tenía la ganancia. Y en el caso de estos laboratorios, pues no les servía estar haciendo investigaciones perdiendo grandes cantidades de dinero para descubrir un medicamento, mientras otros se hacían de dinero con las grandes inversiones que ellos, entonces no recuperaban. Entonces, la FDA instaló lo que es las patentes en fármacos, ¿verdad? Que en cierto tiempo tiene que, solo puede vender la empresa que lo patentiza y lo descubre, ¿sí? Para poder recuperar toda esa inversión de bastantes, de mucho dinero para el descubrimiento de ese fármaco. Como ahorita la vacuna del COVID, haciendo unas inversiones millonarias para descubrir cuál es la vacuna, ¿sí? Ok, entonces la dosificación, más que todo, la farmacoterapia se encarga de encontrar un fármaco con la dosis adecuada para no provocarle al paciente efectos adversos o efectos teratogénicos, ¿sí? Acuérdense que lo que se pretende en la farmacoterapia es que llegue a un nivel de concentración mínima efectiva y un nivel de concentración máxima efectiva y que la dosis está en ese rango. Porque si está por debajo de la mínima, de la concentración mínima efectiva, el fármaco no va a producir ningún efecto. Si está arriba de la concentración máxima efectiva, el fármaco lo que va a producir son más síntomas, más patología, efectos tóxicos o incluso la muerte de esta persona. Entonces todo esto es una investigación científica de los fármacos para que sean lo más efectivos, es decir, que resuelvan la enfermedad y que no produzcan más bien otras lesiones por el mismo fármaco. Luego tiene que ser ensayado con animales y si los alemanes hacen pruebas entre unos y otros y si hace que se ve efectivo en animales, entonces luego hacen como 2 años creo, para ver si no produce efectos teratogénicos en el uso de 2 años.
y a las animales que salen preñadas para ver si los hijos, los animalitos, la cría, no sale también con alteraciones. Luego de pasar todo ese montón de protocolo, entonces se hacen las pruebas en persona y ahí al ver que ya no hay ningún problema, que es seguro la dosis del fármaco, entonces se da el permiso al mercado. Es un protocolo bien grande, es caro, ¿sí? Ahorita con el COVID se está rompiendo ese esquema por la gran emergencia, pero se está tratando de que no se pierda eso porque son investigaciones que aseguran un bienestar a la edad pediátrica, ¿no? Y a la adulta también, ¿sí? Existen instituciones que se encargan de lo que es la dosificación por la FDA, solicitada por la FDA, y lo que cada compañía tiene que dar su, ¿cómo se llama? Eh, Su prospectivo, o decir, la información de ese medicamento en relación a la dosificación que debe recibir a cierta edad eh, para tener una buena efectividad. Un ejemplo que podemos dar acá es el PLM. El PLM, no es que le estoy dando publicidad, pero el PLM es una institución en la que se unieron varios laboratorios y de esos varios laboratorios entonces hicieron un libro y en ese libro tienen todo lo que está ahí, nombre comercial, nombre genérico, la sustancia activa, los laboratorios que lo producen, a qué enfermedad es efectivo, que es la CIE-10, ¿verdad? Que es la clasificación de enfermedades. Y entonces ahí ustedes, si ven este ejemplo, esta es la página oficial del PLM, que antes existía solo el libro. Conseguir un libro de eso es difícil porque eran unos libros grandes, gruesísimos, en la que valía mucho dinero, pero los laboratorios los regalaban. Pero cuando un médico no tenía o un licenciado no tenía, entonces los tenía que comprar a ese otro médico de forma injusta porque se le había regalado. Hoy pues ya no existe eso, hoy ya existe lo que es la información por correo, por internet, ahí tienen la misma información. Si ven acá, pueden incluso hasta bajar la app, el PLM app, se llama Prescripción Total 4.0. Y ustedes ahí van a tener toda la mayoría de los medicamentos que se estaban utilizando con las siguientes sustancias. Miren, a través del nombre genérico, comercial, perdón, que lo tienen en orden de abecedario y en diferentes páginas, porque son grandes cantidades. Aquí el medicamento va a estar la sustancia activa, va a estar la forma farmacéutica, es decir, si es en tableta, en suspensión, en elixir, en pomada, ¿sí? El laboratorio que lo fabrica y la presentación, ¿va? Si son cajas de 10 tabletas, si es un bote de 60 ml, de 120 ml, pues, ahí está. También acá tenemos la sustancia química, ahí mismo en el PLM. Usted normalmente lo que debemos de hacer es aprendernos los medicamentos por sus nombres genéricos, sustancia química, ¿sí? Porque a veces, a mí me tocó una vez cuando yo comencé como médico, es que tenía un niño bien tapada la nariz. Y entonces en aquel entonces había brisa marina y no que otra idea que había que poner unas gotitas ahí y ya se le destapaba la nariz. Y entonces al principio en la facultad a mí me lo enseñaron como nombre genérico, pero luego me fui adaptando a los nombres comerciales, ¿va? Y cuando me tocó que ya no tenía ningún medicamento, o decir, se habían escaseado, no había esto, no había lo otro, bueno, ¿y entonces qué le damos? Me dice el doctor, no, me dice,
¿Qué es la brisa marina? ¿Qué es el otro para destapar la nariz? Pues no sé, un medicamento que sirve para... No, es cloruro de sodio, me dice. ¿Y cómo hacemos cloruro de sodio? Pues solo tenemos que combinar sodio con cloro y a la misma sal. Y entonces, nada más agarra un poquito de agua, le echa un poquito de sal, lo revuelves bien y le echa las gotitas en la nariz y es el mismo medicamento. Entonces uno dice, es cierto que vienen estériles, vienen en frasquitos, vienen con sus nombres, pero hay situaciones en que uno hay que aprender a solventar. Ustedes pueden estar en un pueblo donde no hay farmacia, ¿qué medicamento le va a dar? Tiene que aprenderse los nombres químicos, la sustancia química, para poder solventar el problema en lugares. Cuando estamos en la ciudad, pues no hay ningún problema. Hay un montón de farmacias y tienen un montón de medicamentos. Pero cuando estamos en una montaña, estamos en un, ¿cómo se llama? Un pantano, como por ejemplo, hay lugares de la Mosquita que solo es puro pantano, no hay farmacia. Usted tiene que dar medicamentos, usted tiene que tratar las enfermedades. Y entonces ahí es donde tenemos que aprendernos no solo el nombre comercial, ¿sí? Sino que también el nombre genérico y la sustancia química y cómo están compuestos para no tener estos problemas más adelante, ¿sí? Bien, el PLM también les da, además del nombre genérico, sustancias, laboratorio, le da la CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades, ahí mismo la encuentra. Y ustedes van a encontrar, mira, aborto espontáneo O03, y ese es el código. Es el código internacional, les dije, a nivel de todo el mundo, es el mismo código. ¿Sí? Porque a veces uno se inventa enfermedades y cuando quiero colocarlo en las estadísticas de reporte del ministerio, no lo encuentra porque uno ha creado enfermedades con nombres que no tienen nada que ver. Entonces hay que aprenderse lo que es el CIE-10, ¿sí? Y entonces ahí está. O busca el C10 de los españoles, que es también gratuito. Mira, aquí está la segunda edición de enero 2018 y también tenemos aquí la del 2020. Por acá está, aquí está la C10 tercera edición del 2020, que es prácticamente, usted acá le pone en el buscador la enfermedad y automáticamente le va a salir el código, los síntomas que tiene de esa enfermedad que ha sido establecido. Que ya prácticamente colocaron el COVID-19 que no estaba porque es nuevo, ¿sí? Esa es la C10. Todo eso tenemos que aprenderlo. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de un medicamento que lo conocemos como acetaminofén, pero en realidad se llama paracetamol, ¿sí? Es el nombre genérico es el paracetamol, pero nosotros, la mayoría lo conocemos como acetaminofén, Tylex, Tramacel, cuando ya están combinados con otros medicamentos. Entonces, ¿cómo lo buscamos? Entramos a Google, el buscador de Google, y ponemos acetaminofén PLM o paracetamol PLM, y le sale aquí el PLM. Este es del laboratorio Jensen, le salen varios. Yo elegí ese nada más, pero solo como muestra, como ejemplo, ¿sí? No que ese es el mejor, no, es un montón. Todos los medicamentos son buenos porque han pasado lo que es la FDA, ¿sí? Aquí en el PLM va a estar la marca Tylenol, la sustancia activa del paracetamol, entre corchetes acetaminofén, ¿sí? La suspensión o presentaciones en cajas de un frasco de 120 ml. ¿Sí? En este caso le puse acetaminofén o paracetamol de suspensión, ¿sí? Porque estamos viendo la edad pediátrica. Le va a dar la composición, las indicaciones, las propiedades farmacéuticas, las contraindicaciones, las restricciones del uso durante el embarazo y la lactancia. Miren, acá tenemos que ver todos los medicamentos según la FDA deben de tener esto, ¿sí? Todos estos parámetros que estamos hablando.
reacciones adversas, interacciones de medicamentos, hallazgos de laboratorio, precauciones y la dosificación y la vía de administración. ¿Sí? Ahí entonces, de acuerdo a la edad que mencionamos o los rangos de edad. En todo caso, miren, ahí le di clic encima de ella y dice, para niños de 0 a 12 meses, a 12 años, perdón, el rango de dosificación es de 10 a 15 miligramos por kilo de peso. ¿Sí? Y este lo tenemos que dividir porque este es una dosificación al día, kilodosis día. Y esto lo dividimos entre 4 o 6 veces al día. ¿Sí? No es que vamos a sacar de 10 por 15 y lo vamos a sacar cada dosis por 6 veces. Le estamos dando 6 veces el medicamento. ¿Estamos? Ahí entonces siempre va a decir si hay que dividirlo o si es por kilo dosis o por kilo día. Cuando dice kilo día, entonces hay que dividirlo entre los números de veces que hay. Cuando dice kilo dosis, estamos hablando que es la cantidad que le va a dar en cada dosis. ¿Sí? Tenemos que leer y aprendernos todo eso. Vamos así con lo siguiente. Bueno, con eso terminamos esta exposición. No es que vamos a terminar acá, sino que vamos a seguir con los ejemplos para la próxima clase, que es, vamos a hacer una práctica de medicamentos. Vamos a hacer la práctica de acetaminofén, amoxicilina y penicilina, para que ustedes lo busquen en el PLM, busquen la dosificación, busquen las reacciones en embarazadas y en niños, ¿sí? Para ver si se pueden dar, vamos. Y vamos a hacer el ejercicio de cómo dar una dosificación dependiendo la edad, el peso y la patología que tenga. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Doctor, Dígame. esta presentación la va a subir a la plataforma de la universidad. Sí. Así es. Sí. Todas están subidas. Ah, ya. Gracias. A excepción de esta, porque la acabo de hacer. No sé, está bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Entonces, para el lunes, jóvenes, necesito que tengan una calculadora, ¿sí? Porque necesitamos hacer calculadora, a menos que si no tienen mucha agilidad en matemática, no necesite calculadora, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero por lo tanto hay que hacer unas reglas matemáticas para determinar la dosificación. No les voy a enseñar a dar un tratamiento específico a una enfermedad. Eso es en farmacología 2, farmacología 3. A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan a dosificar con un fármaco que vamos a agarrar de ejemplo. ¿Me explico? Entonces, de esa forma vamos a aprender. Ya para las enfermedades ya va a ser su otro profesor de farmacología 2 y farmacología 3 que les va a enseñar ya las patologías específicas con su tratamiento específico. Bueno, si no hay más preguntas, pues les agradezco mucho su audiencia, el estar escuchándome, ¿va? Y nos vemos la otra semana. Un placer. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor.